Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Independencia Cultural grabado en Pod Factory en Vitacura, Santiago de Chile, el mejor estudio para hacer podcast. Me encuentro con el equipo de La Luciérnaga, que es la periodista y ensayista de artes visuales Catalina Mena. Hola, ¿Cómo estás, Cata? bien, ¿y tú? Bien. Querida Elisa Cárdenas, periodista Hola, cultural. ¿Cómo estás? muy bien, con muchas ganas de conversar y debatir. Qué bueno. Y yo misma me presento, Natalia Arcos, curadora de artes visuales. Hoy tenemos un tema propuesto principalmente por Cata, que tiene que ver con las ideas que van definiendo al artista como un sujeto o como un personaje a lo largo del tiempo. Y entendemos que esto ha sido un rol cambiante, que también recibe las expectativas de cada cultura en cada momento histórico y que su cambio se ha ido acelerando tal vez durante el siglo XX y para qué decir en lo que va del siglo XXI. O sea, es aún más veloz el cambio de expectativas y funciones que se esperan de un artista. Entonces, Catita linda, ¿qué nos puedes contar? Mira, me acordé de una anécdota que es muy divertida. Una vez yo le pregunté a una persona muy cercana a mí, que no voy a nombrar, que es un artista y que tenía mucha vocación y hacía muchas obras siempre. Entonces yo le dije, oye, y yo estaba perdida en busco mi destino. Yo no tenía idea de lo que quería, ¿cachai? Era joven. Todavía no sé mucho lo que quiero, Pero ya no eres tan yo, joven. pero ahora soy vieja, eso es lo peor. Bueno, no, y resulta que le digo, oye, ¿y tú desde cuándo decidiste ser artista? Y la respuesta fue, mira, yo a los 11 años decidí que quería ser famoso. Chop. Claro. Fama y arte. Ser artista, No, ser famoso. entonces, Entonces, en el fondo, el artista no es solamente alguien que hace obra, porque de repente hay gente que entra a estudiar arte y que nunca en su vida ha hecho un dibujo y que nunca ha hecho nada. El artista es alguien que quiere ser artista, que quiere ejercer un personaje en el teatro del mundo. O sea, es la ficción social del artista, ¿no? Entonces, habrán artistas que quieren ser personajes y tienen talento. Hay otros que también existen, que tienen talento y no les interesa ser personajes. Y hay otros que son personajes sin talento. Bueno, lo que les iba a decir que en la época antigua, en la antigüedad, todos eran artistas, o sea, lo que se consideraba una facultad creativa es como que la gente dibuje, cante, se exprese, porque en realidad, y ahí me voy a poner así media pachamámica, yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que todos somos artistas y creativos. Pero entonces, igual en los pueblos prehispánicos, todos eran, por eso, por eso si tú vas al Museo de Arte Precolombino, y se llama de arte precolombino, porque son manifestaciones artísticas, pero no es que sean hechas por artistas, ¿no? Entonces la figura del artista, de la figura social del artista, como diciendo la figura del ingeniero, la figura del artista como un profesional, es una figura bastante reciente y que surge recién en el siglo XV, en el Renacimiento. Eso, el entonces, artista como un sujeto individual, digamos. claro. Y Y, con el concepto de genio y después en la Revolución en esa época. Industrial, en el siglo XVIII, surge el arte comercial, o sea, el arte, porque el primero era arte mucho más cortesano, pero el arte comercial como una mercancía. Y ya en los años 70, y esto con esto voy a cerrar para que abramos el debate, hay un libro que se llama Contra el arte y los artistas y que se escribe en el fondo criticando la comercialización del arte. Y ahí surge, por ejemplo, una figura nueva del artista que es Andy Warhol, que es como que está encarnada, igual Jeff Koons después también podría ser lo mismo, como que él mismo es el producto. O sea, Andy Warhol se convierte a él en producto de su obra. O sea, ¿cuál es la obra de Andy Warhol? Andy Warhol. Porque es como él con su pelo, es toda como su construcción de personaje, esta construcción más performativa. Y bueno, acá en Chile, como por pensar lo que ha ido pasando, en los años 80, ¿no es cierto?, la figura del artista era como un tipo subversivo, clandestino, ¿no? Como todo lo que fue la escena de avanzada en Chile. En los 2000 surgió esta figura como profesional del artista, como que quiere triunfar en el extranjero,
surge todo este tema como de las ferias de arte. A los artistas les falta tener un maletín. Hay como Mm. toda una escuela de cómo llegar a ser profesional y tener estrategia y todo. Y ahora me parece que esta figura ha virado a la figura como de un activista, pero que al final también es un producto, porque también lo que vende es su propia identidad con estas políticas identitarias. Entonces, lo que se vende más que la obra del artista es como su posicionamiento en el mundo o lo que representa, ¿no? O sea, a qué sector representa. Y este artista se sirve más de las redes sociales. Entonces, me parece que es interesante también pensar, por ejemplo, la figura de Andy Warhol, que hoy día podría ser súper criticada desde estos nuevos activismos, como una figura muy comercial, pero pensar también en qué se parece a esta otra figura que también se convierte a sí misma en la obra, ¿no? Em, ¿Está muy abstracta esta cuestión? Está un poco abstracta, pero vamos a ir aterrizándola. Importante Sí. aterrizar. Bueno, yo quiero aterrizar con una cosa muy, muy biográfica mía, que yo tengo dos hermanos artistas, como ustedes saben, una hermana y un hermano, y me interesó el concepto que hizo la explicación que hizo la Cata del artista que es personaje con talento y sin talento. En el caso de mis dos hermanos, son ambos con talento, María Elena Cárdenas y Hugo Cárdenas, y uno quiere y es personaje, y ha sido personaje El toda la Hugo. vida, Hugo, muchos lo conocen, muchos lo conocerán, y María Elena, que es todo lo contrario, que tiene el mismo talento que Hugo, los dos son súper talentosos, los dos son de la Universidad de Chile formados ahí, y ella no quiere ser personaje. Entonces tenemos ahí dos ejemplos, los tengo muy cerca, por eso no lo podía evitar mencionarlo. Mm. Y también con el artista, cuando hablaste de Warhol, me acordé de Bansky, Bansky, ¿cómo se dice? Ujú, Bansky. También se como un artista personaje y también que le incorpora el elemento incógnito. Mm. O sea que es súper El interesante. anonimato, El claro. anonimato, es súper interesante lo que hace él también en ese sentido hoy en día y que también está con el activismo entre comillas porque él siempre está por las causas. Y esto Por hay las que causas. problematizarlo igual porque yo pensaba, por ejemplo, este artista profesional con este cuestionamiento del modelo, porque en Chile este artista profesional surge con la transición democrática y que en el fondo es cuando se impone y se hiperimpone el modelo neoliberal. Pero ahora con el cuestionamiento del modelo neoliberal, este artista profesional ya no está tan guay, como que ya se ve como un winner. Mm. Entonces ahora este artista profesional es más reemplazado por alguien que representa una causa, ya sean las causas de los derechos LGTB, ya sean las causas indigenistas, ya sean las causas ecologistas, ¿te fijáis? Entonces el artista se convierte en el representante, en la encarnación Y eso de una comenzó, causa. claro, y eso comenzó quizás como tendencia con el arte relacional, cuando aquí estaba yo creo ya en los 90, que es este arte que te hace participar al público, una comunidad. Por ejemplo, el artista o la artista se sirve del trabajo de una comunidad, por ejemplo, para presentar su obra. Él no hizo nada de repente, sino que solamente lo hizo un pueblo o lo hicieron de Mm. ciertas Es estéticas. como un articulador. Es un articulador. El artista puede ser un sociólogo, puede actuar como un sociólogo, como un activador cultural, como un articulador. Esa es esa tendencia de la que está hablando ahora la Cata, que es el artista, que yo le digo, se usa la palabra activista. Pero sí, es un fenómeno de nuestros tiempos, sin duda. Yo quería quedarme con una parte de lo que tú hablabas de cuando emerge esta figura, porque la emergencia, la aparición del artista, que tiene que ver con el Renacimiento en Europa, tiene que ver también con unos procesos de globalización, de industrialización, entonces donde se escinde lo que antes era parte de la comunidad y que era más bien oficios eh, y gremios de oficios, y entonces empieza las artes bajas y las artes altas, y las artes Claro. altas tienen que ver con el arte por sí mismo, o como clase de historia del arte, para primero la corte y luego la élite. Y un poco esa figura todavía permanece, ¿no? Y el arte contemporáneo, sobre todo, yo diría, en los últimos 30 años, o de los 80 en adelante quizá, ha ido profundizando esa decisión entre el artista y la sociedad en la medida en que se mercantilizan las obras. Y entonces a veces es más importante y vale mucho más y se pagan millones de dólares por la firma de un artista
Mm, que por la obra en sí misma. O sea, ese Mm. plátano pegado con sticker a la pared claro. es ya el zoom de esto, ¿no? Mm, Pero es interesante también pensarlo cuando todavía hay ejemplos, sobre todo en Latinoamérica, que podemos encontrar cuando está la muy reciente imagen del artista indígena. Mm. El artista indígena en la actualidad es aquel que está siendo coaptado por el campo del arte contemporáneo, porque el campo del arte contemporáneo quiere cumplir con ciertas funciones o porque se cansa y busca como un vampiro dónde ir chupando sangre fresca. Entonces acá tenemos un tema, porque la diferencia entre arte y artesanía básicamente en las comunidades indígenas y digamos populares no es tan fuerte como la que se quería implementar desde Europa hacia América, como que tienes las artes bajas y las artes altas, el arte utilitario y el arte que no es utilitario y que refiere solamente a sí mismo. Cuando hay un artista indígena que sale de una comunidad que ha hecho arte popular, digamos, o artesanía durante todas sus generaciones y es el primer artista que entra al campo del arte contemporáneo, necesariamente está dejando atrás su comunidad y son pocos los artistas indígenas que han logrado de alguna manera inteligente seguir relacionados con sus bases, digamos, y con los procedimientos, y llevar esos procedimientos al campo del arte contemporáneo. Yo creo que uno de los ejemplos más buenos de eso que hay aquí en Chile es Francisco Huichaqueo, artista mapuche que se formó en la Universidad de Chile, pero que en sus procesos ha estado refiriendo siempre de forma asamblearia a sus comunidades y en procesos que no tienen que ver con la lógica de producción mm. que exigen los museos, que exigen las instituciones, que incluso exige los concursos de fondos públicos. Entonces, ahí sí yo encuentro que hay una tensión interesante, pero no todos los artistas que se arrojan el apellido de indígena están cumpliendo esa función. Y para mí, mi opinión, es que no es suficiente con representar un tema y ser un personaje que parece ser cumplidor con este apellido si no te estás relacionando directamente con tus comunidades. Y lo dicen también otros artistas indígenas dentro del continente. Entonces, para mí ahí hay como uno de los roles y lo traigo a colación porque es uno de los puntos más interesantes y es donde los museos de Europa están ávidos Sí. de absorber, ¿no? Mm. Yo creo que coexisten en todo caso, bueno, esa es una tendencia, pero pasamos por la figura del el artista que firma, estamos hablando de la modernidad, el Renacimiento, eh, y cómo ha ido cambiando el concepto, pero yo creo que hoy en día hay una coexistencia también. O sea, está el artista autoral, o sea, ese concepto que muchas veces, por ejemplo, el concepto de autoría en este tipo de obras se pierde, ¿cachai? O sea, da lo mismo quién la firma. Mm. Pero por otro lado, hay otros ámbitos, otros sectores del arte, sobre todo en el mercado de las artes, que una firma lo es todo. Entonces yo creo que hoy en día existe una coexistencia Sí. y remontándonos más al pasado, lo que menciona la Cata al comienzo, de que todos podemos ser artistas. O sea, es también lo que dijo Boyce en un momento que se considera muy contemporánea su idea. O Mm. sea, cualquiera puede ser artista y lo lanza como una cosa súper revolucionaria. Sí. Y al final es volver a la raíz. Claro, pero también es un poco lo que yo decía, estos artistas que se representan a sí mismos también, ¿no? Como que la obra son ellos. Entonces, por eso te digo que no es tan diferente a Andy Warhol, Mm. una figura, o que son leídas así. O sea, por ejemplo, Cecilia Vicuña, por poner un nombre, que hizo una exposición espectacular en el Bellas Artes, a quien respeto muchísimo, pero finalmente la cobertura de prensa la transformó en como mujer india, latinoamericana. Personaje. Claro, entonces hay una especie de cercamiento Mm. de la obra al personaje, como que la obra se convierte en el personaje. Eso no lo encuentro ni bueno ni malo, pero lo encuentro problemático. Encuentro que es algo digno de pensarlo. Mm. Y también tenemos otros artistas, por ejemplo, como fue, bueno, y ahí está la opinión de cada uno, como las afinidades y las, ¿cómo se dice? Las inclinaciones emocionales. Mm. Pero, por ejemplo, está Juan Pablo Langlois Vicuña, Ujú. que él trabajaba en la dirección de aeronáutica toda la semana y los fines de semana hacía cosas con papel de diario, con papel maché, con plastilina, con bolsas de basura, ¿te fijas?
Y el tipo no existía como artista, o sea, él nunca se instaló en la sociedad, en la ficción social del artista, ¿no? Y existió Entonces es después, como, sí. también hay algo que ahora voy a poner mi opinóloga, que hay como la impostura del artista, como yo soy artista, ¿cachai? Y de repente tú nunca le has visto ni una obra. ¿Hay cachado a esa gente que Pero es como, hay hasta un vestuario. como que voy Te de vistes de negro y te pones lentes de ópticos con marco negro y quedaste como artista o como curador per Claro. se. Ese es como un disfraz ya Es casi. que también, por prácticamente. ejemplo, antiguamente, creo que, no sé, siglo XIX, se instaura esa idea del artista como bohemio también. Como que Claro, el es artista otro no tiene por cliché. qué Otro cliché. Claro, el artista tiene que ser un Claro. reventado, tiene que ser andar en la noche ahí. Ser Ahí tu como- hermano, pero Sí, romántico. pues, bueno, total. él, claro, él Está calzado. claro, totalmente. Pero Chiquilla, yo también le- está el cliché del ingeniero, por ejemplo, Sí. acá de nuestro sonidista que es ingeniero, y siempre el ingeniero se lo ve como un señor con chaqueta, corbata, o sea, no, no, ¿me entendí? Siempre en todas como siempre hay ficciones sociales, y yo creo que mucha gente, y esto era como mi volá, estudia arte quizás no tanto porque haga cosas creativas, sino porque quieren ser artistas. O quieren ser famosos. Claro, o quieren ser famoso, porque hay una ficción social que es como sexy. Mm. Entonces, Yo tengo una pregunta. Si un artista, digamos, de otra disciplina, tiene talento en esa disciplina, ¿es válido que se pase a otra y no sea tan talentoso en esa? A ver, estoy pensando. A mí Ejemplo, por favor. Mon Laferte. Ah, ya. no. Mon Laferte, a mí me gusta. No, no es válido. ¿No es válido? Respuesta. El mural era espantoso, Gaya. Yo lo vi en Valparaíso. Ya, Mon es que ahí Laferte voy, porque a sigue mí la música cantando de ella nomás. me gusta cada día más después de que vi su documental en Netflix. Hasta como que siento que la quiero, Ah, como no que lo he tenía una visto vida Como que increíble. estáis media enamorada de Mon Sí, Laferte. y su música ahora la escucho, el cebolleo y todo. Ay, me encanta Pero las la pinturas música. me dejan un poco como, a ver, podríamos también ver las artes visuales desde los, como aplicar la misma idea de género musical, ¿no? Como que nunca hacemos ese ejercicio y es bueno pensar las obras visuales a partir de un género musical. Entonces, pero yo no sé si aquí ese traspaso es tan adecuado o si alguien simplemente porque tiene el acceso tiene el derecho a exhibir, ¿entiendes? También aquí hay una cosa como me gané el terreno Es el en el personaje campo. nomás. Es que ahí Claro, está se lo ahí comió está el personaje. de Mon Laferte. Ahí está el Sí. personaje, pues, ¿cachai? Porque podríamos decir, efectivamente, en el campo de la música, en la industria de la música, ha sido súper exitosa y tiene 1000 talentos. Pero eso también no necesariamente va a ser así para las otras artes. O sí, o podría ser un espacio mucho más doméstico. Oye, yo quería hacer una aclaración, ¿ah? Que no siempre es la artista, por ejemplo, por el comentario sobre lo que pasó con la Cecilia Vicuña cuando ganó el León de Oro, porque yo encuentro súper valiosa su obra y toda su trayectoria, y ella ha sido una artista de verdad, Y que como desde poeta chica, también. y como poeta, súper, pero siento que no siempre es la persona la que se convierte en personaje, sino que a veces desde afuera la convierte. Claro, yo cuando hablabas de Cecilia Vicuña, yo pensé también... Desde como- afuera de claro, repente la reducen a esta cuestión. ¿ella es el como personaje o ha sido convertida en personaje? Pero tiene elementos para ser un personaje. Sí, claro. El vestuario, siempre el bolsito de lana y el pelo chascón. Claro, pero también desde afuera también está esta caricaturización. Porque si tú eres como un gallo común y corriente y tú eres artista, te dicen, ay, pero no parecía artista. Claro. Es verdad. Bueno, chicas, vamos a ir cerrando el episodio de hoy. El artista como personaje, hay muchas ideas. Vamos desde la historia del arte hasta el análisis de lo contemporáneo y el espectáculo. Estamos grabando en Pod Factory, lo pueden encontrar en podfactory.cl, el mejor estudio para podcast ubicado en Santiago de Chile. Y este fue un episodio de Independencia Cultural.